Para aclarar, soy un hombre y esto sucedió en mis primeros 20 años. Antes de comenzar necesito proporcionar un poco de contexto. Crecí viviendo una vida muy protegida, saliendo de casa solo para ir a comprar alimentos y acudir a citas médicas. Ni siquiera fui a la escuela, mi madre decidió que era mejor educarme en casa. Siendo así, soy y sigo siendo muy torpe socialmente debido a mi crianza, aunque estoy mejorando mucho. Una de las pocas cosas por las que salía de casa cuando era niño era para participar en competiciones de talentos. Yo era pianista, y aunque aún lo soy, estoy un poco oxidado. Una vez publicaron un artículo sobre mí para promocionar un concierto benéfico que estaba organizando en mi iglesia local, para recaudar fondos y poder participar en una competición a 1500 millas de distancia. En el artículo, la periodista registró una cita mía en la que, siendo un niño en una casa cristiana, respondí: "No es realmente mi talento, Dios me lo prestó. Avancemos a la adultez". Estaba ansioso por dejar la casa y vivir por mi cuenta, así que decidí obtener mi licencia de conducir comercial para poder ver tanto del mundo como fuera posible. A pesar de las largas horas de manejo y las dificultades ocasionales para encontrar un lugar decente para estacionar por la noche, disfrutaba de todo. Una noche, mientras estaba estacionando en una parada de camiones para pasar la noche, llevaba a mi perro a hacer sus necesidades y pasé junto al camión que estaba al lado del mío. El conductor, con la ventana del lado del conductor bajada, me llamó al pasar, elogiando a mi perro y preguntando si era amigable. Le agradecí y le informé que mi perro era tímido con los desconocidos. Dado que pasaba la mayor parte del día en un camión sin interacción humana, aparte de la ocasional bocina y gestos groseros por ser lento, ansiaba la conversación y le dije que regresaría en un momento. Después de poner a mi perro en mi camión, regresé para hablar con mi vecino de estacionamiento. Hablamos por un tiempo, él sentado en su silla y yo en el escalón lateral de su camión. Después de unos 20 minutos, me preguntó si me había dado cuenta de que su brazo me había golpeado 7 veces. Mi brazo estaba sobre el descansabrazos mientras me aferraba al costado de su camión, y esto me sorprendió, ya que no lo había notado en absoluto. Mirando hacia atrás, creo que estaba probando mi conciencia de la situación. Le dije que no lo había notado debido al frío, así que me invitó a sentarme en su camión para seguir conversando. Aquí es donde deberían haber sonado las alarmas en mi cabeza, pero al crecer tan protegido, confiaba demasiado en la gente. Entré y continuamos hablando, aunque la conversación empezó a cruzar líneas con preguntas demasiado personales para mi gusto. Me preguntaba cosas como mi número de teléfono, quiénes eran mis padres, los nombres completos de mis abuelos y dónde vivía, entre otras cosas. Lamentablemente le respondí, pero al menos tuve el sentido común de no darle mi dirección. Durante la conversación intercambiamos de asientos. Primero, se movió al asiento del pasajero para que yo pudiera sentarme en el del conductor, y luego intercambiamos nuevamente para que yo estuviera en el asiento del pasajero y él en el del conductor. La conversación tomó un giro extraño y más inquietante después de todas esas preguntas. Me preguntó si me había dado cuenta de que sus ojos no tenían color. Eran de un color negro, solo 2 órbitas negras rodeadas por el blanco de sus ojos. Más tarde investigué esto en Google, y descubrí que hay una rara condición que hace que los ojos de alguien sean tan marrones oscuros que parecen negros. Fue en este punto cuando empecé a sentirme muy incómodo. Comenzó a hablar sobre mi infancia y dijo algo que me perturbó profundamente. ¿No tenías un talento cuando eras niño? Le respondí que sí y que tocaba el piano. Entonces él dijo, ¿no sería eso una mentira ya que solo lo pediste prestado? No le había mencionado nada sobre ese artículo, y la ciudad de la que provenía era demasiado pequeña para que alguien que viviera tan lejos la notara. Estábamos a unas 2000 millas de mi ciudad natal. Estaba listo para irme. Trataba de pensar en cómo excusarme sin levantar sospechas. Él empezó a intentar convencerme de que viajara con él a su próxima entrega y dejara mi camión donde estaba, asegurándome que él me traería de vuelta al día siguiente. Decliné. Luego preguntó si iría a visitarlo a su casa nuevamente. Decliné nuevamente. Había pasado un tiempo, así que decidí decirle que necesitaba sacar a mi perro nuevamente para que no hiciera sus necesidades en mi camión. Salí de su camión y llevé a mi perro afuera, pero esta vez, cuando mi perro terminó, volví a mi camión y cerré con llave las puertas. También incliné ambos asientos hacia adelante para que le resultara difícil entrar si intentaba hacerlo,
ganando tiempo si lo necesitaba. A la mañana siguiente se había ido. Continué con mi día, aliviado de estar lejos de él. Unas horas más tarde, me llamó y preguntó por qué incliné mis asientos hacia adelante la noche anterior. Le dije que era para evitar que mi perro saltara sobre ellos, y continuó hablándome. Mantuve mis respuestas cortas esta vez. Bloqueé su número después de que colgó y más tarde decidí cambiar mi número de teléfono. Sé que tuve suerte de que no fuera más allá de una conversación espeluznante. Ahora soy más cuidadoso con quién hablo y dónde estoy. La moraleja de la historia es que todos deben tener cuidado. Nunca subirse al vehículo de un desconocido. No importa cuán amigables e inocentes parezcan. Aprendí mi lección. Un día después del trabajo alrededor de las 4 o 5 p.m., una chica con la que trabajaba y yo decidimos ir a ver una película. Fue un turno difícil, y ambos pensamos que ver una película sería agradable. Ella preguntó si podíamos pasar por su casa para que cambiara de ropa, ya que aún llevábamos nuestro uniforme de trabajo. Le dije que estaba bien, ya que estaba a unos 5 minutos de distancia. Nos quedamos un rato en su casa, comimos un tentempié rápido y luego nos subimos a mi coche. Ella preguntó si podíamos detenernos en la gasolinera cerca de su casa para que ella pudiera comprar una Red Bull. Nuevamente estuve de acuerdo, ya que estaba cerca de su casa. Conduje hasta la gasolinera, y el único estacionamiento disponible estaba en el lateral de un lavado de autos abandonado al lado de la gasolinera. Para tener una mejor imagen, la gasolinera y el lavado de autos estaban uno al lado del otro, con ambas entradas mirando en la misma dirección. Estaba completamente oscuro afuera, ya que la gasolinera estaba bastante deteriorada y no tenía luces en las bombas de gas como la mayoría. Estacioné mi camión al lado de la gasolinera, y tenía conos alrededor, lo que me indicaba que alguien debía estar haciendo algún tipo de trabajo. Supuse que los lugares de estacionamiento no estarían muy cerca, así que estacioné cerca. Mi amiga bajó del coche y entró, y decidí quedarme dentro, ya que solo estaría fuera unos minutos. Después de que ella salió, bloqueé las puertas, ya que era un hábito para mí. Estuve en mi teléfono por un rato, y después de unos minutos, vi una luz encenderse en el espejo retrovisor del lado del conductor de mi coche. Me giré para mirar, ya que estaba apuntando en mi dirección. El conductor tenía una linterna apuntándome directamente a la ventana, y la mantuvo allí durante unos segundos, tal vez unos 20 segundos. Estaba un poco asustado, pero supuse que debía tener una razón para hacerlo. Luego comenzó a caminar hacia mi ventana, aún con la linterna encendida. Bajé la ventana no más de 1 pulgada, asumiendo que tal vez solo iba a decirme que moviera mi coche. Se detuvo cuando estuvo a 2 o 3 pies de mi ventana, luego se dio la vuelta. En este punto, estaba aún más asustado porque no había razón para lo que hizo. Simplemente subí la ventana y esperé a mi amiga, aún observando al tipo por si acaso. Lo vi revolver algo en la parte delantera del camión durante un rato, luego se detuvo y volvió hacia mi coche. Tenía algo en la mano, aunque no estoy seguro de qué era y estoy agradecido de no tener que saberlo. Para ser honesto, comenzó a caminar hacia mi ventana, murmurando algo ininteligible a un volumen bastante alto. Llegó a mi puerta en esta ocasión y trató de abrirla. Intentó tirar del mango un par de veces, pero no pudo abrirlo. Luego comenzó a tirar de manera más agresiva. Fue en ese momento cuando mi amiga salió de la gasolinera y se acercó a mi coche. Ella parecía aterrada, y yo estaba asustado. El tipo la vio acercarse y caminó rápidamente de regreso a su camión, y yo me fui bastante rápido. No estoy completamente seguro de lo que sucedió o de lo que iba a pasar. La única teoría que tenía mi amiga era que tal vez, cuando vio que era una chica la primera vez con la linterna, asumió que sería un buen blanco para secuestrar o traficar. Esa es solo una teoría, aunque estoy contento de nunca haber tenido que descubrir qué estaba pasando. He sido camionero para diversas empresas durante 10 años. Hace 3 años, trabajaba para una empresa de almacenes en Ciudad de México, encargándome de los envíos. Por lo general, conducía el camión de carga,
que era lo que estaba manejando el 2 de febrero. Era un lunes frío. La semana apenas comenzaba y había muchos cargamentos que necesitaban ser enviados. Estaba tratando de hacer todo rápidamente. Comencé a conducir a las 3 p.m. y tenía la intención de llegar al destino esa misma noche. No quería tener que detenerme en algún lugar al costado de la carretera para dormir. Conducía unos 5 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad después de las 12 a.m., lo cual es rápido para un camión. Estaba empezando a sentirme muy cansado, pero el destino estaba a menos de una hora y pensé que podía hacerlo. Mis ojos se estaban secando y se volvía una tarea mantenerlos abiertos. Me salpiqué un poco de agua en la cara y me froté, lo cual ayudó un poco a despertarme. Mi camión era el único vehículo en la carretera a esa hora, así que, además de mis faros, la carretera estaba completamente oscura. Recuerdo que alcancé para tomar un sorbo de mi agua y casi lo escupo cuando vi una figura acercándose rápidamente a lo lejos. Pisé los frenos con fuerza y, a medida que el camión se desaceleraba casi hasta detenerse, pude distinguir mejor las características de esta persona, que casi estaba parada en medio de la carretera. Parecía estar vestida completamente de negro con algún tipo de bufanda negra alrededor de su cuello, y tenía un cuello anormalmente largo. Sé que es una cosa extraña en la que fijarse, pero era bastante espeluznante. Sin embargo, su rostro en sí era un completo borrón. No pude distinguir ninguna característica. A medida que mi camión se desaceleraba y se acercaba más a este hombre misterioso, estaba a punto de bajar la ventana para preguntarle si necesitaba un aventón, pero simplemente se giró a la izquierda y se lanzó hacia el bosque. No me tomé un segundo extra para detenerme y pensar al respecto. Simplemente volví a presionar el pedal del acelerador y seguí adelante. A pesar de lo extraño que fue, tenía prisa. De hecho, no fue hasta unos 20 segundos después que mi corazón realmente comenzó a latir rápido por lo extraño y espeluznante que fue. Quizás 5 minutos después logré superarlo, pero justo cuando me estaba recuperando, algo más sucedió. Mientras volvía a mi velocidad crucero, vi algo correr frente a mí por la carretera. Al principio parecía un animal grande, pero a medida que me acercaba y cruzaba hacia el bosque, me di cuenta de que parecía otra persona. Ni siquiera toqué los frenos esta vez, simplemente seguí adelante y aceleré un poco más porque estaba empezando a ponerme nervioso y quería llegar más rápido. Otros minutos pasaron sin que sucediera nada. Sin embargo, me estaba cansando cada vez más, y a veces me salía un poco del carril. Faltaban unos 40 minutos para el final del viaje, y no sabía si podría hacerlo más. Comencé a buscar buenos lugares para detenerme y estacionar para pasar la noche. Eventualmente, hubo una pequeña abertura en el lado de la carretera hecha de grava. Supongo que estaba destinada a ser solo un pequeño estacionamiento o área de descanso. Estacioné el camión allí, me recosté y descansé mis ojos. Me quedé dormido por no más de una hora, solo para despertarme de repente a la oscuridad. Todavía no sé qué me despertó, pero mientras miraba afuera a través del parabrisas, algo en mi instinto me decía que encendiera los faros. Así que giré la perilla y las luces iluminaron la zona circundante frente a mi camión. Había algo frente al camión. Era ese hombre con la bufanda negra que había visto antes, parado al costado de la carretera. Ahora podía ver su rostro mucho más claro. Tenía una sonrisa muy amplia y los ojos abiertos lo más posible, y me miraba directamente a través del parabrisas. Encendí el camión y lo saqué de esa pequeña claridad lo mejor que pude. No sabía qué pensar. ¿Cómo pudo haber caminado 10 millas desde donde lo vi por última vez? No me detuve nuevamente esa noche hasta que llegué a mi destino. Desde allí, me quedé dormido en el estacionamiento y me desperté temprano al día siguiente. La única explicación lógica que se me ocurrió es que mi mente me estaba jugando trucos porque había estado viendo cosas extrañas toda la noche. Nunca había oído hablar de una alucinación tan vívida y aterradora, y esa es la parte que todavía realmente me confunde y asusta. Mi nombre es Jonathan y soy un conductor de camiones, ¿saben? Siempre he admirado a esos comediantes que pueden convertir experiencias mundanas en algo hilarante. Justo el otro día, un pájaro se en mi parabrisas y pensé, ¿por qué siempre apuntan al lado del conductor? Ojalá los pájaros tuvieran mejores modales.
Fue uno de esos días, sin eventos, cuando me detuve en una zona de descanso en algún lugar de Yucatán para tomar un merecido descanso. La zona de descanso parecía ser justo lo que esperas. Gente yendo y viniendo con sus familias, camioneros deteniéndose para una comida rápida y una siesta, nada fuera de lo común. Mientras me dirigía al baño, noté a un anciano sentado en un banco. Parecía increíblemente pálido y desorientado, como si hubiera pasado por algo extenuante o aterrador. Si hubiera sido cualquier otro día o lugar, tal vez me hubiera detenido para verificar cómo estaba, pero eso iba en contra de mi naturaleza. Aún así, la imagen del hombre demacrado se quedó conmigo mientras trataba de quitármela de la mente y continuar con mis asuntos. Después de lavarme y tomar una taza de café caliente de la máquina expendedora, regresé a mi camión, donde sabía que Tom, otro camionero, se encontraría conmigo pronto. Mientras nos instalábamos y comenzábamos a ponernos al día con nuestras recientes peripecias, escuchamos varios golpes fuertes en rápida sucesión. Un segundo después, gritos seguidos de un silencio total llenaron el aire. Sentado en otra mesa frente a nosotros estaba una persona que nos hizo estremecer, alguien que nunca habíamos visto antes. Estaba vestido con harapos que colgaban de su esquelético cuerpo como trapos, y sus ojos hundidos miraban amenazadoramente desde debajo de su pelo enmarañado. Sintiéndonos vulnerables, y sin tener ya ninguna sensación de seguridad en lo que debería haber sido una zona de descanso pacífica, volvimos a nuestros camiones sin decir una palabra. Había algo inherentemente inquietante en esa persona, y no queríamos quedarnos para descubrir qué era. Condujimos por la autopista cuando vimos luces intermitentes de una ambulancia más adelante. A medida que nos acercábamos, pude ver con más claridad la escena espantosa a la que estaba respondiendo la ambulancia. El anciano de la zona de descanso yacía en el suelo junto a varias personas, algunas de las cuales tenían lesiones terribles. Era evidente que algo monstruoso había sucedido. No pude evitar recordar al extraño que nos había mirado con una intensidad inquietante. Con todo lo que había ocurrido desde entonces, su presencia durante nuestro breve encuentro parecía aún más siniestra. Al encontrarnos en otra zona de descanso mucho después, Tom y yo recordamos los eventos espeluznantes del día. No podíamos quitarnos la sensación de que una fuerza invisible nos observaba desde lejos. Esa sensación solo se intensificó cuando notamos que varios individuos que compartían nuestro oficio parecían estar pasando por experiencias similares. Tal vez fue ingenuidad o temor acumulado lo que me impidió pedir ayuda. Lo que sea que fuera, mis instintos me decían que no era obra de algún atacante al azar, sino de una persona con una capacidad rara para la violencia. Aterrador como sonaba todo, no había manera de probar ninguna de nuestras sospechas sin parecer exagerados o paranoicos. Camioneros contando historias durante las noches con tazas de café, relatos no destinados a conversaciones diurnas. Decidimos seguir adelante y simplemente ser más vigilantes, asegurándonos de no pasar demasiado tiempo en ninguna parada a lo largo de nuestras rutas. Una semana después casi había olvidado esas extrañas ocurrencias cuando me encontré pasando por Yucatán nuevamente, no por elección propia, sino por asignación de arriba. Por mero interés o quizás por pura curiosidad mórbida, me desvié hacia la zona de descanso original. Al llegar al estacionamiento, la escena era extrañamente reminiscente de aquel día fatídico. Al bajarme de mi camión, escuché la voz de Tom, mi faro de apoyo constante, y lo vi estacionándose justo a mi lado. Nuestras miradas se encontraron con una comprensión no dicha, mientras enfrentábamos lo que nos esperaba con un coraje compartido, que se transmitía de una mano temblorosa a otra. Al entrar en la zona de descanso, una abrumadora sensación de terror nos envolvió. Vimos manchas de sangre en el suelo y las paredes, insinuando los terribles actos que debieron haber ocurrido desde nuestra última visita. Aunque sabíamos que llamar a la ayuda sería lo sensato, había un impulso inexplicable de enfrentar nosotros mismos esta amenaza, una compulsión de ver quién o qué había causado esta escena horrorosa. Nos dirigimos con precaución a través del edificio desolado, examinando minuciosamente cada habitación en busca de signos de peligro. En una esquina, descubrimos a una mujer brutalmente atacada y luchando por mantenerse consciente. Sus ojos aterrorizados nos suplicaban que la salváramos. Moviendo con determinación inquebrantable, Tom y yo trabajamos juntos para ayudarla, mientras manteníamos un ojo en la figura misteriosa que habíamos encontrado anteriormente.
La ayudamos rápidamente de manera improvisada, instándola a buscar atención médica adecuada lo antes posible. La mujer asintió débilmente y agradeció en un susurro antes de revelarnos información crucial sobre el atacante. Mirando por encima de nuestros hombros, describió al hombre como alto, extremadamente delgado y poseedor de una fuerza antinatural. Además, agregó que su nombre era Ramón Burke, un nombre que no evocaba ningún reconocimiento previo en ninguno de nosotros. A medida que continuamos por los pasillos empapados de sangre de la zona de descanso, nos encontramos con varias escenas espantosas similares. En cada caso, parecía que Ramón había atacado sin piedad ni remordimiento, a centímetros de donde la gente llevaba a cabo sus vidas cotidianas. A pesar de sus acciones escalofriantes, nos sentimos obligados a descubrir más sobre este hombre, sus motivaciones, sus orígenes, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a entender por qué había emprendido este frenético camino de destrucción. Siguiendo la pista de un camión local frecuentado por camioneros en la región, entablamos amistad con un veterano llamado Paul, quien nos contó historias salvajes sobre un desempleado llamado Ramón Burke, desesperado y endeudado, que recurrió al robo para mantener a su familia. Pero eventualmente, se transformó irreparablemente después de años de vivir al límite. Parecía que su desesperación lo había convertido en un asesino despiadado y sin piedad. Su motivación parecía estar arraigada en un profundo odio hacia la autoridad y aquellos que actúan como ejecutores de la ley, y para él, los camioneros en su perspectiva distorsionada no eran diferentes. A medida que aprendimos más sobre Ramón y sus motivaciones, Tom y yo nos volvimos aún más decididos a poner fin a su reinado de terror, a pesar del peligro. Pero sabíamos que era mejor no atacarlo directamente, dadas sus habilidades particulares y su predisposición trastornada. En cambio, decidimos seguir rastreándolo hasta que pudiéramos hacer un ataque coordinado junto con la policía local, idealmente atrapándolo desprevenido antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Mientras tanto, resolvimos advertir a nuestros compañeros camioneros sobre el peligro que enfrentaban en la carretera abierta. Durante una oscura noche, después de informar sobre otro incidente espantoso en una parada de camiones, la policía llegó a la escena. Mantuvimos nuestra distancia mientras observábamos su investigación desde lejos. A medida que la anticipación crecía de manera insoportablemente tensa, sentimos la necesidad de advertirles sobre los sentidos agudizados de Ramón y su propensión a la violencia. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de hacer contacto con los oficiales, Ramón mismo emergió desde detrás de un edificio cercano, extrañamente tranquilo y sin inmutarse por nuestra presencia. Con gritos que helaban la sangre resonando en nuestros oídos junto con imágenes de carnicería recién grabadas en nuestras mentes, no pudimos hacer nada más que ver en horror mientras desaparecía en la oscuridad de la noche. La experiencia nos dejó reflexionando sobre si continuar persiguiendo a este asesino monstruoso, o si cualquier esfuerzo llevaría inevitablemente a más muerte y destrucción a manos de Ramón Burke. La pregunta quedó sin respuesta mientras el terror colgaba en el aire, haciéndonos preguntar si era solo cuestión de tiempo antes de encontrarnos con nuestro propio destino macabro, en el oscurecido camino que se extendía ante nosotros.